Moshe reunió a toda la congregación de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Hashem ordenó hacer. 6 días harás melajá, trabajo, y el 7º día será sagrado para ustedes, un descanso para Hashem. Shemot, Éxodo 35 versículos 1 y 2. Estos versículos que tratan sobre la directiva de observar Shabbat, preceden a la parashá que trata sobre el Mishkan, para indicarnos que el trabajo del Mishkan no sobresee las prohibiciones de Shabbat. Para entender qué significa esto, analicemos el siguiente entendimiento de las Escrituras. Adán se encontró con Caín después de que Hashem no había juzgado a Caín por haber asesinado a su hermano Abel. Adán le dijo a Caín: ¿Qué ocurrió con tu juicio? Caín respondió: Me arrepentí y llegué a un acuerdo. Adán comenzó a darle palmadas en el rostro, sorprendido. Dijo: Tan grande es el poder de la Teshuvá, y yo no lo sabía. De inmediato, Adán se paró y dijo: Mismor Cher Leyom Ha-Shabbat, un cántico para el día de Shabbat. ¿Por qué la nueva valoración del poder de la Teshuvá, arrepentimiento, inspiró a Adán a componer una canción alabando el día de Shabbat? Un principio muy conocido es que el primer paso del proceso de Teshuvá es Yakarat Hahet, el reconocimiento del pecado que se cometió. Si una persona no reconoce que se cometió un pecado, no existe posibilidad de que se arrepienta de la acción. El primer paso obligado es entonces reconocer la dura verdad y admitir que hicimos algo mal. Sin embargo, si una persona está siempre ocupada y preocupada hasta el punto en que nunca se toma un respiro para analizarse a sí misma, la probabilidad de que tome conciencia de sus errores es muy baja o incluso nula. Shabbat es el día en el que ponemos freno a la carrera de la vida. Los 6 días laborales de la semana, por su naturaleza, tienden a generar acciones constantes, persecución de logros y un estado mental de preocupación. Shabbat es el día que dice: detente. Respira profundo y renueva tu entendimiento sobre la vida, el trabajo y el objetivo de la existencia. Es el día que sirve para recordarnos que en la vida no solo hay que hacer, sino que también hay que ser una persona significativa y con un propósito. Shabbat renueva nuestra profunda valoración de la belleza y la kedushá, santidad, de la vida. Es el día que nos dice que hagamos una pausa y reflexionemos para recuperar y revitalizar nuestra sensibilidad a la kedushá, al propósito y al sentido en todo lo que hacemos. Y por supuesto, apenas una persona comienza a reflexionar y contemplar estas cosas, pasa automáticamente a hacer introspección, a analizar si todo lo que hace en la vida está realmente en armonía con la belleza y la kedushá de la vida. Y esa es la clave para la Teshuvá. Shabbat, entonces, es el vehículo con el que adquirimos la característica básica necesaria para el proceso de Teshuvá, reflexión e introspección. Con esto en mente, ahora podemos comprender la idea con la que comenzamos, que el trabajo del Mishkan no sobresee Shabbat. El punto es que incluso nuestras acciones buenas y espirituales pueden distraernos. Incluso cuando estamos en el camino de la Torá y las mitzvot de la verdad y la bondad, debemos destinar un tiempo a reflexionar y hacer introspección. Quizás la razón principal de este punto sea que debemos evitar la peligrosa amenaza de la rutina. Es cierto, estamos haciendo una mitzvah, pero si no nos tomamos el tiempo para refrescar nuestra conciencia y apreciación de la profunda belleza de la kedushá que acompaña cada una de nuestras acciones, nuestra vida puede volverse una sucesión de actos mecánicos y desapasionados. Nuestras mitzvot, que deben ser una forma de servir a Hashem, pueden convertirse en una ocupación casual, cuyo objetivo es mantenernos ocupados y productivos. Nos arriesgamos a perder la profundidad de la pasión y la devoción a perder el corazón. Shabbat nos ayuda a mantener nuestra kedushá, nuestro objetivo y significado, no solo en lo mundano, en los aspectos físicos y materiales de nuestra rutina diaria, sino hasta en los caminos de bien con los que llenamos nuestra vida. Nuestra parashá presenta también otra ilustración de la necesidad de reflexionar sobre nuestras mitzvot. El pueblo donó generosamente para la construcción del Mishkan. Los príncipes de cada tribu, como grupo, donaron las piedras preciosas,
para la vestimenta del Cohen Gadol. Curiosamente, en esta situación, la palabra hebrea, príncipe, Nesiim, se escribe con 2 yuds. Esto indica que los Nesiim fueron lentos para contribuir al Mishkan. Pensaron que permitirían que el pueblo contribuyera en lo que pudiera, y luego, ellos aportarían lo que faltara. Shemot Éxodo 35 versículo 27. Sin embargo, al final, el pueblo contribuyó con tanta generosidad, que lo único que faltó donar fueron las piedras preciosas. A primera vista, los Nesiim parecen haber tenido buenas intenciones. Entonces, ¿por qué se los critica ante lo que parece ser un error de juicio? Quizás la crítica sea simplemente una consecuencia de lo que se espera de los grandes tzadikim. Para personas de su estatura, demorarse con una mitzvah en un proyecto de este tamaño es inapropiado. En consecuencia, se los considera responsables por su error en el juicio. Quizás haya habido también algo de ostentación, obviamente, de acuerdo a su elevado nivel, porque pensaron que donarían con gran generosidad todo lo que el pueblo no trajera. De todos modos, más allá de la razón que haya habido, una cosa es sumamente clara: si bien los Nesiim quisieron hacer una mitzvah, su curso de acción tuvo una falla. Ya sea una falla en el juicio, una pequeña falla en la intención, o en otra cosa, al final de cuentas, hubo una falla. Sería provechoso aprender de este relato una enseñanza de gran repercusión. No podemos asumir que, solo porque hagamos una mitzvah, todo estará bien, porque incluso nuestras buenas acciones deben ser analizadas cuidadosamente. Al hacerlo, nos permitimos desarraigar todo aspecto negativo que pueda haber en ellas, refinándolas así constantemente, tanto en la acción como en la intención. Hay 2 versículos consecutivos que presentan un interesante cambio de expresión. El primer pasuk dice: ocurrió en el primer mes del segundo año, en el primero del mes, que el Mishkan fue erigido. Shemot Éxodo 40 versículo 17. Pero el segundo versículo dice: Moshe erigió el Mishkan, puso sus bases, colocó sus vigas, puso sus barras, y levantó sus pilares. Shemot Éxodo 40 versículo 18. El primer versículo, en voz pasiva, solo expresa que el Mishkan fue erigido, mientras que en el segundo versículo, encontramos una mención explícita respecto a quien erigió el Mishkan, Moshe. Los artesanos que construyeron las diferentes partes del Mishkan le llevaron todo Moshe, porque ellos eran incapaces de unir todas las partes y ensamblarlas en una unidad. Como hasta ese momento Moshe no había participado en nada de la construcción, Hashem decidió que él sería quien lo levantaría. Sin embargo, había un problema: erigir el Mishkan era una tarea imposible, porque las maderas eran demasiado pesadas para que una sola persona las levantara. Moshe le dijo a Hashem: ¿cómo puede hacer esto un ser humano? Hashem le respondió: simula que tus manos hacen algo, y el Mishkan se erigirá por sí mismo. A esto se refiere el versículo cuando dice que el Mishkan fue erigido, a que se erigió por sí mismo. Pero si es así, no debería ser inverso el orden de los pesukim, no debería decir: Moshe erigió el Mishkan, y el Mishkan fue erigido. Queda claro que Moshe primero debía intentar simular que él hacía algo, y solo entonces ocurriría el milagro de que las columnas se erigieran por sí mismas. Entonces, ¿por qué el orden de los versículos es inverso? Otra pregunta que podemos hacer es: ¿no parece una broma o un juego? Moshe no hizo nada, por lo que Hashem le deja una última tarea, una tarea imposible de hacer, y que Moshe solo simula hacerla. Hay un dicho que afirma que Hashem ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. En otras palabras, no podemos quedarnos sentados, esperando que Hashem se encargue de todo. Por el contrario, debemos esforzarnos al máximo de nuestra capacidad, y recién después, esperar recibir ayuda divina. Aparentemente encontramos la razón por la que Moshe trató de levantar las columnas. Debía hacer lo que estaba a su alcance, y solo entonces Hashem lo ayudaría y las columnas se levantarían por sí mismas. Hay una expresión que ayuda a entender con más profundidad el dicho que citamos: nosotros realizamos nuestras acciones y Dios genera el resultado.
Esto implica que no solo debemos hacer nuestra parte para tener el mérito de recibir ayuda divina, sino que el esfuerzo que hacemos no es lo que genera el resultado, sino que el resultado solo depende de la ayuda divina. Esta puede ser la clave para entender la secuencia de los versículos. Primero, el versículo indica que las maderas se erigieron por sí mismas. Recién después, se menciona el rol de Moshe. Esto implica que el componente principal fue la asistencia divina que hizo que las columnas se erigieran, mientras que el esfuerzo humano fue simplemente crear una situación que mereciera esa asistencia. Interesantemente, esta no es la primera vez que Moshe estuvo en una situación de esta clase. En la Parashá Ki Tisa, Shemot Éxodo 31 versículo 18, dice, le dio a Moshe, cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio. La palabra hebrea utilizada en este caso para decir terminó es kehalotó. Debido a que esta palabra se escribe de forma similar a la palabra kalá, novia, se infiere que Moshe recibió la Torá como un regalo, como una kalá, a un hatán, novio, porque Moshe no podía aprenderla en tan poco tiempo. Una vez más vemos que Moshe hace su mejor esfuerzo para lograr un objetivo imposible y luego recibe la ayuda divina que le posibilita el éxito. De nuevo, el énfasis es que la causa principal para lograr el objetivo es la ayuda del cielo. Hay otro punto interesante que necesita ser aclarado. Obviamente, de los ejemplos anteriores debemos aprender que nuestra obligación es hacer todo lo que podemos y solo entonces confiar en que Hashem hará que todo salga bien. Sin embargo, la regla de oro es que está prohibido confiar en los milagros. Por ejemplo, una persona puede esforzarse mucho moviendo los brazos con el objetivo de volar, pero si salta del edificio probablemente enfrentará una dolorosa desilusión. Confiar en Hashem no es una excusa para actuar tontamente. Por el contrario, el bitajón, la confianza en Hashem, es el ingrediente principal para obtener el éxito, de acuerdo con las reglas específicas con las que Hashem dirige y mantiene al universo. Con esto en mente, necesitamos entender por qué Moshe recibió esos logros que efectivamente fueron milagros, porque de acuerdo con las reglas de la naturaleza, era imposible conseguirlos. ¿Qué debemos aprender de esto? Quizás la lección sea que hay una diferencia fundamental entre los asuntos espirituales y los materiales. Cuando nos referimos a cosas o situaciones de índole exclusivamente mundana, debemos seguir el estricto orden de la naturaleza mediante el que Hashem dirige el mundo, sin confiar para nada en los milagros. Sin embargo, cuando se trata de temas espirituales, debemos estar preparados para exigirnos más y lanzarnos hacia lo desconocido, tal como lo hicieron los judíos al seguir a Hashem hacia el árido desierto y cuando Nazón entró en las aguas del Lam Suf. Cuando se trata de lo espiritual, debemos estar preparados para tener un poco más de agallas y asumir riesgos que la razón y la prudencia no recomendarían. Hay otra condición muy importante respecto a tomar de riesgos para el crecimiento espiritual, pues lo que convirtió a Moshe en la persona más idónea para recibir la Torá y transmitirla fue haber sido la persona más humilde de la historia. Bamidbar Números 12 versículo 3. Para aprender de otro, incluso si el maestro es nada menos que Dios mismo, uno debe ser realmente humilde y subordinarse a la supremacía del maestro. De lo contrario, no podrá absorber apropiadamente las enseñanzas, porque el alumno siempre tendrá un grado de yo sé más. Parece razonable sugerir que esta es también la lógica detrás de la milagrosa asistencia divina que recibió Moshe al absorber la Torá y erigir el Mishkan. Como Moshe se elevó a un nivel casi sobrehumano de humildad y sumisión a Hashem, también pudo en ese grado volverse un recipiente apto para recibir una asistencia divina sobrenatural, incluso en tareas que en esencia pueden lograrse mediante el esfuerzo físico. Esto indica que solo quien actúa en verdad, con la única motivación de cumplir la voluntad de Hashem, y lo hace con la humilde conciencia de ser solo un mensajero de Dios en este mundo, puede esperar que Hashem le brinde la dosis extra de la asistencia del cielo necesaria en los proyectos espirituales que conllevan cierto grado de riesgo. En general, cuando se deben asumir riesgos para posibilitar el crecimiento espiritual, esto debería hacerse bajo la guía espiritual.
En todo caso, necesitamos estar dispuestos a abandonar nuestra zona de comodidad siempre que sea necesario, tanto a nivel individual como colectivo, y mostrarle a Hashem que estamos dispuestos a seguirlo hacia el árido desierto o a sumergirnos en las furiosas aguas del mar cuando eso es necesario. Shalom. ¿Por qué hay ocasiones en que se estudian dos parachot juntas? Sí, a veces por las celebridades, por las fiestas, nos atrasamos con nuestros hermanos judíos, entonces por eso es que luego se juntan. Hay Shabbats especiales en los que las porciones se vuelven a unir. Esta vez tocó de esta manera también. Y pues bueno, sí, hay veces en las que se lee porciones juntas, eso es cierto. ¿En qué consiste realmente el mandamiento de no encender fuego en Shabbat? ¿Realmente es así de extremo como lo llevan a cabo los judíos, que no pueden ni oprimir el botón de un elevador en Shabbat? Pues realmente es la convicción de tu fe. Pues sí, si tú puedes llevarlo de esa manera extrema, pues hazlo. Aunque se puede llevar a una interpretación de no airarte en Shabbat. Entonces tú puedes guiarte por tu entendimiento siempre y cuando no se oponga a la Torah. ¿Por qué el que trabaja en Shabbat debe de morir? Todo aquel que entró en pacto con Shabbat, con Elohim, y quebranta el Shabbat, dice irremisiblemente muere. Se entiende que es a las personas que entraron en pacto con Hashem se les castigaba de esa manera, no a todos. Entonces pues esa es la razón. No, uno se detiene para estar en comunión con el Creador, por eso es como un juicio bastante severo. Una persona que sirvió a Dios de distintas maneras, y que guardaba los mandamientos, pero que nunca dejó de trabajar en Shabbat, ¿no entrará en el reino de los cielos? Muy buena pregunta. Pues se nos juzga de acuerdo a nuestras obras también de justicia. Claro que hay un mayor, ¿cómo se le puede decir? Es un mayor mérito guardar el Shabbat, entrar en pacto con el Creador de los cielos y de la tierra, que solamente guardar mandamientos, pero el Shabbat, claro, que es bastante importante. Y no quiere decir que no va a entrar en el reino de los cielos, pero tal vez su gloria, su recompensa va a ser menor, digámoslo de esa manera. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo de Dios y la iglesia de Dios? No entiendo la pregunta. Realmente pues, no hay ninguna diferencia. Eclesía significa llamados fuera. ¿Quién fue llamado fuera? El pueblo de Dios. Pues como se me hace como un sinónimo, ¿sabes? ¿Para qué quiere Dios que su pueblo se congregue? Sí, que se reúnan, que guarden el Shabbat, los Moadim, porque nos conviene. O sea, solamente por eso, porque es algo que nos conviene. Ni siquiera por eso la gente lo quiere hacer. No alcanzan a ver la bendición que hay en el no trabajar en Shabbat. No alcanzan a ver, pues ahora sí que las bendiciones que fluyen. Entonces Dios no nos necesita, pero de cierta manera nos puso aquí con el fin de ser co-creadores con Él, con el fin de mejorar esta creación, no porque la creación sea imperfecta, ¿verdad? La creación es perfecta, pero hay situaciones en las que no parece que no hay mucha luz, y también está esa parte de nosotros de mejorar. ¿Por qué la parachá de esta semana repite lo mismo de otras parachot anteriores acerca del tabernáculo y sus utensilios? Sí, primero se habla del tabernáculo, luego de la desconexión y luego otra vez del tabernáculo, como este ciclo, ¿no? De perfecto, la medicina, la salud, la caída y nuevamente la salud. Gracias a leer estos elementos, pues nos purificamos, nos volvemos nosotros mismos como un Mishkan en el que pueda habitar la presencia de nuestro Creador. Entonces pareciera que no hay un sentido, pero nada de eso. O sea, realmente nos habla de este perfeccionamiento, de este gran regalo que nos dejó después de la transgresión. Si hemos visto que los extranjeros son una mala influencia para Israel, porque lo pervierten, ¿por qué Dios permite que gente extranjera se una a su pueblo? ¿No tendrá Dios un sistema de control de calidad en este sentido? Realmente, si uno lee con atención, no fueron los extranjeros la mala influencia, así que hay que tener mucho cuidado. No fueron los extranjeros los que los llevaron a Israel a tener malas prácticas. Hay que leerlo con más detalle. Y bueno, permite Dios esto porque permite a Dios a todas las personas venir a ser parte del pueblo de Israel. Incluso dice, una ley tendrás tú y el extranjero que mora en medio de ti.
Entonces, pues no es que Dios Hashem tenga un control de calidad, porque todas las personas tenemos la potencia de venir a ser parte del pueblo de Israel, mas no todos la voluntad ni el anhelo. Entonces es ahí el problema realmente. ¿Cuál es la fuente del conocimiento de la Torá, Cristo o el Shabbat? Pues Hashem, Dios mismo. El Shabbat, recordemos que pues nos da el conocimiento cuando leemos las porciones. El Shabbat va limpiando nuestra vida junto con la lectura de las Parashá y de la Torá, pero la fuente del conocimiento de todo lo que existe es Hashem. Entonces ni Cristo ni el Shabbat. El Shabbat, digamos que sirve como un medio para acercarnos a esta fuente. ¿Cómo podemos conectar con Dios cuando estamos pasando por un juicio? Es ese juicio lo que te está conectando con Dios. El que uno acepte ese juicio, la manera en la que lo enfrentemos, es lo que marca realmente toda la diferencia. Y entender que Dios no es un Dios que haga juicios, sino que trae justicia. ¿El ángel de la muerte que pasó por Egipto en Pesaj opera aún? Y de ser así, ¿cómo podemos evitarlo? Claro que sigue operando, no de la misma manera en la que operó en ese día en Egipto. ¿Cómo podemos evitarlo? No podemos evitarlo. Las cuestiones espirituales no las podemos evitar. La justicia de Hashem va a alcanzar a todos en su momento. Y solamente recordemos que dándose de acá nos libramos de otras cosas, malos decretos, de la muerte y de la enfermedad. Entonces, pues no es la razón, ¿verdad? Pero hay que dar mucha sedacá al necesitado. Pues digámoslo así, para trazar nuestra justicia o lo que nos corresponde. En el caso de la construcción del tabernáculo, Dios indica cómo debe de quedar todo, y no da lugar a la creatividad de las personas. ¿Así es lo mismo en la vida con la observancia de los mandamientos? Bueno, aquí recordemos que dotó a Betzaleel, hijo de Uri, con su ruach de entendimiento para hacer toda obra, todo lo que iban a construir. Que no hay creatividad para la observancia de los mandamientos, pues no hay creatividad. Lo que está escrito es lo que debe de ser. No podemos añadirle cosas a la Torá, que digo, se le ha hecho bastantes cercos de seguridad y que Hashem lo ha permitido, pero no es lo más ideal. ¿Por qué? Porque el ser humano es terrible y luego se encarga más de obedecer esos marcos de protección que la misma Torá. Ese es el problema. Entonces sí, digamos, hay una cierta creatividad para la observancia, pero debe de ser para observarlos de mejor manera, no para dejarlos de observar como muchos se acostumbran. Si Dios dirige la obra del tabernáculo, y es cuidadoso de que se cumpla cada detalle, ¿por qué al final le da el crédito al pueblo? Claro, porque el pueblo fue el que puso la ofrenda de la voluntad de su corazón. Para él se despojó de lo que ellos tenían, poquito, pero se despojaron de algo, para venir a hacer una ejat con Hashem mismo. Entonces claro que el mérito está, el crédito se lo lleva el pueblo. Eso es algo verdadero. ¿Cómo es que, a pesar de situaciones como la del becerro de oro, Moisés nunca perdió el poder de convocatoria que tenía ante el pueblo? Bueno, porque recordemos que no todo el pueblo se entregó. Se le dio muerte como a 3,000 personas y el pueblo pues eran muchísimo más personas. Y la tribu de Leví tenía bastantes personas maduras, digámoslo así, que sabían quién era Moshe. Sabían la fuerza que venía con él y el Rab no lo pudo matar. Entonces claro que tenía este poder porque Dios se lo había otorgado. ¿Por qué la gente, después de haber donado para la construcción del becerro de oro, ahora dona abundantemente para el tabernáculo? ¿Cómo fue que no se desmotivaron? Claro, porque estaban en esta conciencia de agradecimiento, de querer obedecer, de ser co-creadores con Hashem. En aquel entonces claro que lo sabían. No tenían ellos duda de la realidad espiritual que habían vivido. Pero eran duros de entendimiento, eran gente que no les gustaba obedecer a lo mejor a un líder. Más que nada yo creo que esa fue la situación. No tanto el que no conocieran a Hashem. Claro que no se desmotivaron porque habían visto las grandes obras. Entonces esa es la razón. De los hombres llamados para encargarse de la construcción del tabernáculo, ¿por qué se le da más importancia a Bezalel que a Aholiab? Sí, bueno, el nombre de Betzalel significa la figura de él o a la sombra de él. Entonces habría que ver quién era este personaje, de qué estaba cargado.
Y sí es verdad, se le da más importancia a él que a Joliab. Habría que estudiarlo con mayor detalle el porqué. Si bien Dios perdonó a Aarón por haber construido el becerro de oro, ¿en qué momento el pueblo perdonó a Aarón como para aceptarlo como su sacerdote? Bueno, yo creo que no importaba aquí tanto lo que el pueblo quisiera, porque Dios mismo lo instituyó, lo puso como el sumo sacerdote. Fue Dios mismo, recordemos la rebelión de Coré. Moshe le dice, ¿por qué te rebelas contra Dios? O sea, no te levantaste contra nosotros humanamente, te estás rebelando contra la voluntad de Dios. Entonces, pues aquí realmente no importaba tanto que si el pueblo lo perdonó, si el pueblo quería. Dios mismo lo puso para que diera frutos dignos de arrepentimiento, él y todas sus generaciones para la eternidad. Entonces imagínense el grado. ¿Qué representa para la iglesia en su conjunto, y para nosotros en lo individual, la unción del tabernáculo? Lo bueno, venir a esta conciencia de que ahora nosotros somos ese tabernáculo. Ese es lo que importa, y la unción es llevar la palabra, proclamar la palabra. Entonces, ¿qué representa para nosotros en lo individual la unción de nuestro ser? Pues que somos como un pequeño tabernáculo móvil que va por todos lados en el mundo o en tu comunidad, proclamando el reino venidero, el reino de paz y de justicia, y sentirnos felices por ser parte de este pequeño grupo seleccionado para llevar la palabra, para llevar las buenas nuevas, para proclamar justicia como Noah. Entonces, pues no importa lo que la gente piense o diga, sabemos nosotros en quién hemos confiado, sabemos quién es el que sustenta nuestro caminar. Entonces hay que sentirnos felices por eso, muy felices, y pues sí, tener amor sobre todo, persistir en este amor, no desesperarnos, siempre nutrirnos en la voluntad de la Torá, que es ver casi a nuestro Abba, o si no, más bien dicho, es ver a nuestro Abba Kadosh cara a cara. ¿Por qué el tabernáculo lo unge Moisés, y no Aarón, que es el sumo sacerdote? Bueno, pero recordemos que Moisés es simbólico, entonces Moisés también tenía que ir indicando la forma en la que se iban a hacer las cosas cuando él ya no estuviera. Y sí, tal vez lo pudo haber también hecho Aarón, siendo él el sumo sacerdote, pero Moisés representaba también a Dios. Entonces Moisés pues sí tenía una autoridad mayor que la de Aarón. ¿Podría explicar el significado y el sentido que tiene la tradición de decir Hazak Benit Hazek cuando se termina de estudiar un libro de la Torá? ¿Y esto también aplica cuando terminamos de estudiar los demás libros? Bueno, como la Torá se lee en un ciclo, cada vez que se termina de leer un libro se dice esto: esfuérzate y sé fortalecido para persistir en este camino de la fe, que a veces las personas que nos rodean pudieran llegar a desanimarnos. Entonces, pues se dice de esta manera: ser fortalecidos, esfuérzate, sé valiente, sé fortalecido. Porque también es algo que Hashem mismo nos está diciendo, no solamente nosotros se lo decimos a nuestros hermanos en la fe, es algo que Hashem mismo nos dice, es algo que le reitera a Josué: sé valiente, esfuérzate. No es un camino a veces fácil, pero definitivamente es un camino difícil cuando no vamos con el Creador. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. Por favor, sigue mandando tus preguntas al correo que va a estar apareciendo en pantalla. Y yo me despido de ti con un gran shalom. La lectura de la Torá de esta semana comienza con lo que quizás sea el mayor momento de enseñanza, que tuvo lugar después de varios meses, en el que ocurrieron demasiados eventos muy emocionantes. Los israelitas salieron de Egipto, fueron testigos de innumerables milagros, lucharon una guerra contra Amalek, recibieron la Torá, y experimentaron un nivel de profecía que la humanidad desconocía. Después de eso, algunos de ellos cometieron el error colosal del becerro de oro, todo en unos pocos meses. El destino y el futuro del pueblo judío pendían de un hilo, y las plegarias de Moshe en su defensa fueron aceptadas. Moshe volvió a subir a la cima de la montaña para recibir las nuevas tablas del testimonio, que reemplazaron a las que quebró cuando la nación pecó. Ahora, al descender, finalmente Moshe tiene la oportunidad de enseñarle a toda la nación. Tenía que transmitirles mucho material. Dios le había dado muchas leyes, muchos conceptos y detalles en las diversas ocasiones que subió a la montaña. Moshe enfrentó en ese momento un desafío educativo y espiritual.
¿Por dónde comenzar? La primera enseñanza de Moshe fue el Shabbat. Moshe congregó a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Hashem ordenó hacer. Durante un periodo de 6 días se podrá hacer labores, pero el séptimo día será sagrado para ustedes, un Shabbat de reposo completo para Hashem. Todo el que haga una labor en él morirá. Shemot, Éxodo 35, versículos del 1 al 3. Si bien puede haber muchas razones para que Moshe escogiera el Shabbat como su primer tema de estudio, vale la pena recordar que las leyes de Shabbat fueron el último tema que Dios mencionó antes de darle a Moshe las primeras tablas. Hashem habló a Moshe, diciendo: y tú, habla a los hijos de Israel para decir: sin embargo, guardarán mis Shabbatot, pues es un signo entre yo y ustedes, para sus generaciones, para saber que yo soy Hashem, que los santifica. Guardarán el Shabbat, pues es santo para ustedes. Todo el que lo profane, ciertamente morirá, porque todo el que haga una labor en ese día, esa alma será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se podrá realizar labores, y el séptimo es Shabbat, de cese, sagrado es para el Eterno. Todo el que realice una labor en el día de Shabbat, ciertamente morirá. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, para hacer el Shabbat un pacto perpetuo para sus generaciones. Entre yo y los hijos de Israel será un signo para siempre, de que en 6 días Hashem hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Cuando terminó de hablar con él en la montaña del Sinaí, él entregó a Moshe las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Shemot, Éxodo 31, versículos 12 al 18. Sin embargo, la repetición de las leyes de Shabbat no es un recurso literario. Detrás de la elección de Moshe para su primera lección, hay algo mucho más importante. Consideremos el momento. Las leyes del Shabbat fueron las últimas que Dios transmitió a Moshe antes de ordenarle que regresara al campamento y enfrentara el pecado del becerro de oro. Podemos entender entonces que Dios dijo las leyes de Shabbat y le entregó a Moshe las tablas, en el mismo momento en que abajo el pueblo formó y adoró al becerro de oro. Al leer los versículos con los que Dios le presenta a Moshe la observancia del Shabbat, deberíamos considerar la disparidad entre las 2 escenas, en la cumbre y en la base del monte Sinaí. Si observamos los eventos en una pantalla dividida, las palabras de Dios respecto a la observancia del Shabbat son todavía más significativas y un poco intrigantes. Los hijos de Israel cuidarán el Shabbat, observarán el Shabbat en todas las generaciones como un pacto eterno. Será una señal eterna entre mí y los hijos de Israel. A pesar de la posterior amenaza de Dios de erradicar a toda la nación, pese al terrible pecado que el pueblo cometía en ese mismo momento, Dios estableció las bases para un pacto eterno con el pueblo judío, y el símbolo de ese pacto era el Shabbat. Cuando el pueblo pecaba en la base de la montaña, Dios le reveló a Moshe que el pueblo judío respetaría eternamente el Shabbat, lo cual por extensión implica que el pueblo judío sería eterno. Pero Dios agregó otra información. La profanación del Shabbat se castiga con la muerte. Quienes adoraron al becerro de oro, así como aquellos que permanecieron pasivos y callados, merecían la pena de muerte. Ellos pisotearon los 2 primeros de los 10 mandamientos. Pero en el momento en que deberían haber sido condenados a ser exterminados, Dios enseñó que quien observa el Shabbat se salva. Todo el que testifica a través de su observancia del Shabbat que Dios, y no un ídolo fabricado por el hombre, creó y sustenta al universo, repudia activamente al becerro de oro y todo lo que él representa. Dios creó el remedio, en el mismo momento en que la enfermedad causaba estragos en el campamento. El renombrado ensayista hebreo Ahad Ha'am, Asher Ginsberg, 1856 a 1927, dijo: más que lo que los judíos mantuvieron el Shabbat mantuvo a los judíos. Este comentario es una aguda observación religiosa, sociológica y cultural. Pero Ahad Ha'am omitió un aspecto adicional de la exegesis bíblica. Dios declaró que el pacto con el pueblo judío, con el Shabbat como su mayor señal, se mantendría en todas las generaciones. Los judíos sobrevivirían el episodio del becerro de oro y darían un testimonio eterno de que Dios creó el cielo y la tierra. Por lo tanto,
Este fue el contenido de la primera enseñanza de Moshe al pueblo judío. El Shabbat es la expresión fundamental de nuestro pacto eterno con Dios. Para quienes estuvieron en la base del monte Sinaí y recibieron esta primera lección de Moshe, el mensaje fue aún más poderoso. A pesar del becerro de oro, a pesar de merecer ser borrados de las páginas de la historia, recibieron un método, tanto para reafirmar, como para probar, su creencia en Dios. Nos dieron la observancia del Shabbat, para que elevemos los 6 días laborales, para que nos identifiquemos con Dios, y lo emulemos. El Shabbat, para los judíos en el desierto, y para todo judío desde entonces, es la señal de nuestra lealtad a Dios, de nuestro pacto con Él. Desde la generación que sobrevivió el debacle del becerro de oro, hasta el presente, el Shabbat nos salvó, y continúa salvándonos, cada vez que el futuro parece desolador. Al llegar al final del libro de Shemot, Éxodo, una nube envuelve y llena al Mishkan, recientemente completado. En un sentido general, entendemos que esto es lo que hace que el Mishkan sea operativo. La nube cubrió la tienda de la cita, y la gloria de Hashem llenó el tabernáculo. Moshe no pudo entrar a la tienda de la cita, porque la nube se había posado sobre ella, y la gloria de Hashem llenaba el tabernáculo. Y cuando la nube se elevaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel partían en todos sus viajes. Y si la nube no se elevaba, no viajaban hasta el día en que se elevaba. Pues la nube de Hashem estaba sobre el tabernáculo de día, y de noche había un fuego sobre él, a la vista de toda la casa de Israel, en todos sus viajes. Shemot Éxodo 40 versículos 3 al 38. ¿Cuál es el significado de esta nube? Aunque puede ser que no le hayamos prestado la atención debida, ya no encontramos esta nube durante todo el libro de Shemot, Éxodo, pero no nos enfocamos en ella. Podemos decir que la nube fue un importante tema en el trasfondo. Por ejemplo, cuando los judíos salieron de Egipto, la nube los acompañó. Hashem iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que marchasen de día y de noche. Él no quitaba la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego, durante la noche, de delante del pueblo. Shemot Éxodo 13 versículos 21 al 22. La nube siempre estaba presente, siempre en el trasfondo, como una madre vigilante, cuidándolos y protegiéndolos. Aunque por lo general pensamos que las nubes son etéreas, una parte del cielo, la nube fue una compañía constante en un sentido muy real, separando entre su campamento y el ejército egipcio, liderándolos a través del mar, mostrándoles el camino a seguir. Asimismo, en un sentido muy real, cuando llegó el momento de la revelación en el Sinaí, Dios descendió a la tierra, como si fuera, y apareció sobre la montaña en una nube. Hashem le dijo a Moshe: «He aquí que yo vengo a ti, en la espesura de la nube, para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, y también crean en ti para siempre». Shemot Éxodo 19 versículo 9. Cuando Moshe fue invitado a ascender al monte Sinaí para recibir las tablas, ascendió al cielo, abriéndose paso a través de la nube. Moshe ascendió a la montaña, y la nube cubrió la montaña. La gloria de Hashem se posó sobre la montaña del Sinaí, y la nube la cubrió durante 6 días. Él llamó a Moshe en el 7º día desde el interior de la nube. La apariencia de la gloria de Hashem era como un fuego que consume en la cima de la montaña, a la vista de los hijos de Israel. Moshe entró al interior de la nube, y ascendió a la montaña, y estuvo Moshe en la montaña durante 40 días, y 40 noches. Shemot Éxodo 24 versículos 15 al 18. Esos versículos, que describen la revelación, tienen una sorprendente similitud con los versículos que se encuentran al final del libro Shemot, Éxodo, que describen cuando se completó el Mishkan. Quizás al considerar las similitudes entre estos dos grupos de versículos, podemos llegar a entender mejor las últimas palabras de Shemot, Éxodo, y también del Mishkan mismo. La clave parece ser la nube. De acuerdo con la tradición, la nube protectora, que acompañó a los israelitas al salir de Egipto, se disipó cuando el pueblo adoró al becerro de oro. Esto parece una retribución extraña y severa. El pueblo estaba confundido, se sintió vulnerable y abandonado debido a la ausencia de Moshe, y no consiguió valorar que la presencia divina estaba aún entre ellos, en la forma de la nube protectora.
como no vieron la manifestación constante de Dios, y asumieron que la nube iba a estar siempre allí, se la quitaron. Ese fue el precio que pagaron por no valorar la protección de Dios. Perdieron esa protección. La nube se desvaneció. Después del pecado, Moche rezó pidiendo perdón para la nación. Él rogó que la presencia de Dios volviera a morar entre el pueblo. Moche llegó tan lejos, que dijo que si Dios no estaba entre ellos, tampoco debía hacerlo seguir su camino hacia la tierra prometida. Shemot Éxodo 33 versículos 15 y 16. Moche entendió que sin Dios entre ellos, sus esfuerzos serían inútiles, que no tendrían sentido. Por lo tanto, este es el verdadero significado de los versículos finales de Shemot Éxodo. La nube regresó. Por primera vez, el pueblo recibió una señal clara de que el pecado perpetrado al pie de la montaña, el pecado que hizo desaparecer la nube, había sido perdonado. La nube expresa la renovada intimidad entre el pueblo judío y Dios. Cuando volvieron a recibir guía y protección divina, pudieron continuar, tanto espiritual como geográficamente, con su búsqueda para crear una sociedad sagrada en la Tierra Santa. Shabbat Shalom.